Santiago capítulo 5, recordando, nos ayuda mucho si podemos ver en esto qué es, o sea, qué es lo que está pasando. Jacobo o San Jacob o Santiago, entonces Santiago es la corrupción de Jacobo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, pero hermano de Jesús. Entonces él escribe esto a las 12 tribus en la dispersión. Entonces a todos los de la casa de Israel, las 12 tribus en la dispersión, que ellos pueden decir si yo soy. Y no es específicamente a los santos y fieles, santos creyentes en Jesús, como Pablo escribe a los Efesios, como escriben a los tesalonicenses, los filipenses y todo, o Pablo escribe a Timoteo. Pedro también escribe, pero él específicamente en sus 2 epístolas escribe a los cristianos que están igual esparcidos por diferentes razones. Entonces él escribe específicamente a los creyentes y Santiago no. Entonces es importante ver eso por lo que vamos a ver hoy, porque dices, órale, ¿qué trae con los ricos? Pero es realmente recordando que es probablemente la primera epístola general, o sea que llegó a gente en general, no a un lugar específico o un grupo con nombre, por ejemplo, Filipenses, Corintios o algo así. Entonces, probablemente la primera carta escrita a gente en general. La primera epístola a una iglesia en Tesalónica, primera Tesalonicenses, y el primer evangelio. Y cuando los colocas en ese marco, empiezas a darte cuenta que el tono y la presentación de los temas sí es como que mucho más así. O sea, como que pues es esto, esto y esto. Ya más adelante, por ejemplo, primera y segunda Corintios, que realmente son 2 cartas de 4 que fueron escritas, que resolviendo polémicas, resolviendo contiendas en Corinto, resolviendo falsos conceptos que habían adquirido, puntos de vista que eran carnales, o sea, entonces eso es mucho más así. Romanos también, o sea, para entonces cuando eso fue escrito ya había mucho más que decir y resolver. Y es interesante cuando vemos el 4 evangelio, el evangelio de Juan, escrito cuando ya se está cerrando el primer siglo. Entonces ya está escribiendo a los de tercera y cuarta generación en el evangelio, o sea, los nietos, por decir así, los nietos de los que primero escucharon en Galilea, digamos. Entonces es muy diferente porque está tocando lo que eran entonces las cosas que se tenían que aclarar. Entonces cuando empiezas a darte cuenta de eso, cuando lees de los profetas en el Antiguo Testamento y te das cuenta, hay un porqué que eso fue escrito y a quién fue escrito. Y es importante ubicarnos en eso y poder entonces decir, bueno, entonces yo me puedo poner en esto o simplemente me agacho cuando sale volando la lanza de la mano del profeta. O sea, no es para mí, pero entiendo por qué fue escrito y lo tomo a pecho. Ok, entonces Santiago 5, dice, vamos ahora ricos. Órale, entonces como que está así como regañando y va todo parejo. Podemos sentir eso porque en capítulo 4 versículo 13 dice, vamos ahora los que decís. Entonces los que hacen sus planes sin tomar en cuenta que Dios tal vez ya tenga un plan, o más bien seguramente ya tiene un plan y sin consultar. Entonces vamos ahora los que dicen así, y ahora vamos ahora ricos. Pero lo que hay que ver en esto, vamos a leerlo, es muy corto lo que dice, pero es el contraste con lo que sigue, okay, a partir del versículo 7. Entonces es mucho más el estilo de un profeta del Antiguo Testamento. Si vas leyendo en Jeremías, si vas leyendo en Isaías, te das cuenta que, ok, eso es lo que tengo que decir a Egipto, eso es lo que tengo que decir a Asiria, eso es lo que voy a decir a los de Babilonia, y eso es lo que les voy a hacer. Y los de Edom tampoco quedan fuera. Entonces como que es muy así la cosa, y luego
lo que tiene que decir a su pueblo, tanto reprender como consolar. Entonces es más el tono y la forma de presentación, porque es un judío escribiendo a judíos dentro de lo que es todavía el cristianismo. No está influyendo mucho en el pensamiento y el estilo de vida y la perspectiva. Muy pocos cristianos, cuando esto fue escrito, eran gentiles. Muy pocos. Probablemente el primer grupo que recibió esta carta fueron los que estaban en Antioquía, que ya empezó a ser mixta la iglesia, pero es muy en el principio. Ok, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces es tremendo. Y cuando dice para los días postreros es en términos, o sea, antes del día del Señor. Entonces sí es el tono mucho del Antiguo Testamento de que aguase, porque aquí viene el gran y terrible día del Señor. Entonces en esto, porque seguimos leyendo versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de el Señor de los ejércitos. Este es Jehová Sabaoth, Él es Jehová de los ejércitos. Hace muchos años, recién casados, creo que ya había nacido mi primera hija. Entonces llegaron testigos de Jehová tocando en esa colonia puerta por puerta. Entonces una señora que vino en esa etapa como a ayudar con la recién nacida y lavar ropa y pues a echarnos la mano con muchas cosas. Era creyente, todos tocan y ella sale a contestar. Entonces me asomo porque digo, bueno, para entonces no les estoy pagando para quitarle tiempo a la señora y además, o sea, ni ella ni yo queremos estar en esta conversación. Entonces, y en eso está, ¿sabe el nombre de Dios? Le hace esa pregunta y salgo así casi con espada de fuego así, Jehová de los ejércitos y su hijo Jesús es el Salvador. ¿Otra pregunta? No, se queda, pero ya me calmé. Pero bien, o sea, porque dije, ¿qué es esta pregunta? Porque es una trampa que ponen. Porque pues el nombre de Dios es Dios. Cualquiera persona en México va a contestar eso, pues Dios se llama Dios. No, Dios es lo que es. Su nombre es Jehová y luego te citan Éxodo, este es mi nombre, con este nombre me invocarán. Y ya te tienen como medio atarantado y confundido y sin bases y haciéndote sentir ignorante y todo. No, Jehová de los ejércitos, Sabaoth. Entonces y así y esto y su diestra es fuerte y el hijo de su diestra es y están así, digo, ¿algo más? Y así, sacando las pepitas de la boca y todo, o sea, así, sacudiendo. Pero es importante ver eso porque Santiago está diciendo eso. Y está poniendo un contraste con lo que muchos de los nuevos cristianos que eran judíos, desheredados, desterrados. ¿Te acuerdas en Hechos 7? Apedrean a muerte a Esteban y se levanta una persecución y todos son dispersados. Solo los apóstoles pudieron quedarse en Jerusalén, pero sirviendo y predicando como en secreto. Y empezó ya lo que Jesús les dijo que iba a suceder. Serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre y les van a expulsar de las ciudades y de las sinagogas y les van a llevar ante reyes y autoridades y les van a acusar, y todo por causa de mi nombre. Entonces es importante ver eso para nosotros, decir, ok, pues ya había comenzado. Y cuando Santiago escribe esto, está escribiendo dentro del marco cultural, lingüístico, histórico, etcétera, religioso de judíos, pero que están en aflicción. Que parte de su dispersión, las 12 tribus de la dispersión, parte era por persecución, no simplemente pues es que me dan un trabajo allá en Italia o algo así, sino pues estoy viendo por dónde puedo llegar y estar tranquilo. Entonces,
Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Entonces es importante ver eso. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses, tomando en cuenta eso, que igual, o sea, perseguidos, Pablo estuvo 3 días de reposo, 3 sábados, enseñando y predicando en la sinagoga en Tesalónica y lo sacaron. Y tuvieron que irse. Entonces llegan a Berea, por ejemplo, y les persiguen hasta allá. Y por fin pues ya va llegando a Atenas él solo y dejando a alguien en cada lugar. Él era muy visible. Entonces buscando a Pablo, si él no está, entonces ya se calma la cosa. Y van a otra ciudad a buscarlo. Entonces en esa calma temporal en Tesalónica dejó a encargados y en Berea igual, y él esperó en Atenas hasta que llegaran. Ok, entonces primera epístola a los tesalonicenses dice, capítulo 1, versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, o sea, la forma y las circunstancias de su conversión. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, que es el gran problema hoy, que en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, apóstoles, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, recibieron en aflicción en esto y toda la turbulencia que había como alrededor de su conversión, y algunos de nosotros decimos sí, más o menos así. O sea, no fue fácil, no fue como que simplemente ir deslizando y pues ya soy cristiano. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses, entonces hace una segunda carta como dando respaldo y seguimiento a cómo van. Acuérdate, son nuevos creyentes. O sea, cuando él escribe esto, probablemente ni 6 meses tienen de ser creyentes. No, trata de recordar cómo era cuando tú no sabías ni O por redonda en el abecedario, no sabías todavía dar el tono correcto en decir Dios le bendiga, hermano. O sea, todavía estabas así y no sabías bajar las mangas y que no se vieran tus tatuajes. O sea, estás así como que desorientado todavía. Entonces muchos así, pero ya agarras el modo, ya tienes esto, ya tienes el otro, ya pasas desapercibido o sabes llamar la atención en buen plan. Entonces, dice, capítulo 1 nuevamente, versículo 3, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, siguen creciendo, las cosas que Dios está mostrándoles y haciendo en su vida están llevando fruto, tanto, versículo 4, que nosotros mismos nos gloriamos, presumimos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es, y eso nos va a regresar a esto de Santiago capítulo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, persecución indica 2 cosas. Indica que es por causa de justicia y a causa del nombre de Jesús. Es por esto. Entonces tienes que ubicarte en ese marco. Pedro también lo dice, que ninguna de ustedes sufra por malhechor o chismoso, etc. Entonces, pues eso es merecido, papá. O sea, si te están dando pamba, aguanta vara, o sea, tú te lo pediste. Pero si es por causa de la justicia o por causa de Jesucristo, entonces gózate. Y Jesús lo dice también en el Sermón del Monte, gózate, regocíjate, porque así hicieron a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, importante para nosotros, bueno, pues es la de ahí, ¿no?
Entonces, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Entonces es el día del Señor. ¿Ok? Ahora, regresando entonces a Santiago 5, leemos esto. Entonces Él está hablando a los ricos de este mundo. Y otros dicen, o sea, podemos ver aquí mismo en Santiago, un problema que había culturalmente para ellos, que también tenemos aquí en México, cuestiones culturales y puntos de vista que la misma palabra de Dios empieza a desafiar y necesitan ser cambiados. Pero por ejemplo, si te va bien, estás bien. Si todo el mundo te quiere, eres también amado de Dios. O sea, como que deducir las cosas no con toda la información. Entonces, hermanos míos, Santiago 2:1, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, capítulo 5 otra vez, y dice, el juez está a la puerta, ¿ok? Ya está en la puerta el juez. Entonces, realmente el punto en Santiago 5 de esta parte es que la venida del Señor está cerca. Eso es hace 2000 años. Entonces, entonces, pues alguien se equivocó, o quizás no. Entonces, ¿cómo lo hemos de tomar en eso? Entonces está diciendo, viene esto, van a ser atribulados los que los atribulan, ¿ok? Van a sentir la presión los que ahora les hacen sentir presión. Entonces Dios sí está mirando y sí viene a hacer cuentas un día. Entonces, pero la idea, y eso es algo, cuando vas leyendo el Nuevo Testamento, pon atención nada más a este aspecto. Y cuando lo lees en 1 y 2 Tesalonicenses es tema. Cuando lees la carta de Pablo a Timoteo, dice, tienes que saber que en los postreros días habrá esto. ¿Cómo van a ser? Entonces es interesante porque toda mi vida de cristiano ha sido, no, pues en los postreros días que son estos tiempos, pero estos desde 75 cuando yo recibí a Cristo. O sea, hello. ¿A qué horas, no? Entonces, los postreros días, pero en la Biblia, porque cada generación se ve como la generación central en la historia. Eso es simplemente como son los humanos. Okay. Que los mileniales, los centeniales y ahora generación Z y todo eso. ¿Y qué hay después de Z? Pues ya tenemos que decir generación platino, generación plata, generación, o sea, rubí, esmeralda, diamante. O sea, ¿cómo le vamos a definir o describir? Entonces es importante ver eso, que es típico para el ser humano que cada generación se contempla como central en la historia. Y en el Nuevo Testamento algo que puedes captar, Jesús advirtiendo, nadie les engañe, será así y no será así. Entonces, no vayan a irse con la finta cuando dicen, mira, Cristo ya vino y está aquí o está allá. Entonces, va a ser así, muy notable, y van a darse cuenta, y todo ojo verá y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Entonces, va a ser notorio eso. Pero también habla de cómo la iglesia será sacado de esto antes de esa tribulación, de ese juicio del día del Señor. Pero entonces, y dice, sí, pero entonces ¿a qué hora son? Es importante ver eso. Jesús da una parábola del siervo infiel. Y dice entonces, bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Entonces, pues todos están así. Entonces, y eso dice, pero hay de aquel siervo que viendo que su Señor tarda, empieza a comer y beber
a emborracharse y a golpear y maltratar a sus consiervos. Y eso es donde estamos. Mi Señor tarda en venir, entonces pues ya, o sea, me voy a distraer un poco, voy a hacer esto y al rato me vienen a reprochar y me enojo y les doy una cachetada, o sea, todo eso porque ya no está viendo. Y dice, el Señor de aquel siervo vendrá a la hora que él no espera. Y Jesús reitera eso en diferentes tiempos en los 4 evangelios y de diferente modo está siempre recalcando eso, que no es cuando tú piensas. Ahorita hoy sería maravilloso día para el arrebatamiento, ¿sí o no? Algunos dicen, eso es muy tu problema, pa. O sea, estamos diciendo todo, o sea, si tú, así toca la trompeta y simplemente porque soy torpe, voy a salir, perforamos o no perforamos la lámina, o sea, ya inservible quedaría, ¿no? Pero entonces probablemente por torpe, pues si voy a tirar porque yo sí me voy. Entonces, o sea, tiro el atril, otros están así, se caen las Biblias al piso, tus lentes, tus audífonos, que no estás escuchando el sermón, pero quieres disimular. O sea, todo eso se queda. Todo lo que pertenece a este cosmos actual y los temas y los gustos y las preferencias, entonces, ¡pras! Así. Y quedan 2 o 3, así. Me dormí y ¿qué? Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, todas durmieron, porque fue muy noche, o sea, tardó. Entonces, el tema, o sea, el pensamiento en el Nuevo Testamento es que va a ser más tiempo de lo que tú pensabas, por eso compra suficiente aceite para toda la noche. Y entonces los pentecosteses entendían eso porque cantaban: pon aceite en mi lámpara, Señor. Y déjame ¿qué? Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Entonces era muy así. ¿Y por qué? Porque les están matando sus gallinas, les están matando el perro, envenenando, les están apedreando sus casas, les corren porque no participan en el 12 de diciembre. Entonces nos dicen: ay, Señor, pon aceite en mi lámpara. Y que siga yo así, fogoso y brillando y ardiendo en Cristo hasta que Él venga. Entonces eso es. Y no es que otras denominaciones no sufrían persecución. Cada movimiento tiene su himno nacional para esos momentos. ¿Okay? Pero viendo eso, o sea, necesitamos ver, porque no es el tema hoy, ¿sí o no? Ahora te daré lo mejor del trigo y aceite, y tú serás cabeza y no cola, y eso sí, o sea, es mi mejor vida aquí. Pero si eso es lo mejor, lo que viene después es inferior. ¿En serio? O sea, ¿te das cuenta que cómo algo se ha movido y punto de vista, perspectiva, deseos y dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón ahí. Entonces, ¿qué es lo que está cautivando mi afecto, llamándome la atención? Todo eso ha cambiado. Pero entonces, Santiago 5, nuevamente. Por tanto, versículo 7, si esto es lo que viene, retribución, el gran día de Jehová de los ejércitos, el día del Señor o el día de Jehová. Entonces, si has estado estudiando con nosotros algún tiempo, cuando estuvimos en Segunda de Pedro, cuando estuvimos en los evangelios, hablamos de eso. Cuando estuvimos en Primera Corintios, el día del Señor, el día de Cristo, el día de Dios, que es nuevos cielos y nueva tierra. Y actualmente estamos en el día del hombre. Entonces, la palabra en griego que usaban en términos así como de litigios y de juzgados, de estar ante el tribunal y todo eso, Pablo lo dice así, lo traducen bien, pero cuando ves lo que es en griego te das cuenta entonces el uso de términos a nivel bíblico. Entonces Pablo dice, pues realmente es muy poco para mí estar en un día humano, o sea, un día del hombre, pero lo traduce en tribunal.
Okay. Entonces el día del Señor es cuando ya le toca. O sea, el hombre ahorita está así en tribunal y acusa o justifica a Dios. Entonces la persecución de los primeros cristianos es que justificaban a Dios. Entonces hay una epidemia en Roma, justifican a Dios y condenan entonces a los cristianos. Ustedes son. Entonces, si no llueve en el pueblo 20 años, cada año están sufriendo, es por esto, es por el otro, entonces hacen peregrinaciones, hacen lo que sea. Pero llega un cristiano y dice, necesitamos buscar a Dios, y ese año no llueve bien, es culpa del cristiano, ¿sí o no? O sea, aunque siempre ha sido así, pero ahora el cristiano es al que le vamos a cobrar. Entonces, eso es real y eso es toda la historia. Y aquí no está sucediendo al grado que en otros países, por ejemplo, pero es típico eso, esa mentalidad, porque es el único diferente, es el único que solo dobla su rodilla ante Dios y él invoca a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero ya no tenemos que decir, antes decían, si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o decían en cierto tiempo como tu Señor, como tu Salvador único y suficiente. Entonces, y empieza a ser ya un rezo eso, y tenemos que renovar, no cambiar el significado, pero renovar la forma de expresar lo que queremos decir. Entonces en eso estamos. O sea, realmente lo que tú vas a escuchar siempre en discipulados y en predicaciones y en cualquier momento aquí es nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Él es Señor de todos y Él es el único Salvador. El único entre Dios y nosotros es Jesucristo, es lo que dice la Biblia. Pero entonces eso causa diferencias, Y ahora, ¿por qué tan así? Y puedes venir así con el sombrero en la mano, todo torcido, diciendo, bueno, disculpa, pero Jesús es Señor y Él es el único Señor. Ay, ¿por qué me juzgas? Hello, ¿cuándo te juzgué? Pero cada uno es juzgado por su propia boca, dice Jesús, Juan capítulo 12. Entonces, lo que Él hace con Jesús establece el juicio que le toca. Es importante, porque Jesús ya pagó el pecado. Entonces, cuando tú entiendes que o justifico a Dios o le acuso, entiendes por qué hasta de tan alto nivel están acusándole a Dios de todo lo que está pasando. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas feas a gente buena? Perdón, ¿dónde hay gente buena? La Biblia dice que todos han pecado, que todos estamos en enemistad con Dios y Él vino a reconciliarnos consigo mismo. No nos reconciliamos con Él, Él lo hizo todo. Entonces cuando entiendes eso, entonces ya no dices, hola hermosa, bella por dentro y por fuera. Perdón, por fuera sí te la damos, pero por dentro, lee la Biblia. Pero nos gusta esos piropos, escultura, es así, yo te halago, tú me halagas. Pero entonces hacemos pensar raro a la gente y le seguimos con la idea que no es necesario tomar en cuenta lo que Dios dice, que nos dice muchas cosas, ¿sí o no? Ok, entonces, seguimos. Dice, por tanto, hermanos, versículo 7. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Otra vez este tema lo vimos en Hebreos, al final del capítulo 10 en Hebreos. O sea, que hay que tener paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios recibamos el galardón. Entonces necesitamos paciencia. Y cuando dice tener paciencia, la palabra es macrotumía, que es longanimidad, es largo ánimo. Y más adelante menciona la paciencia de Job, que es upomone. Ahora, ¿por qué tan importante? Porque así vas a ser un erudito y impresionar a todos porque sabes un poco de griego. Decimos, pues no tengo varo y estás usando griego, pero nadie te pone como erudito porque digas no tengo varo, pero peso. Entonces, tener paciencia, macrotumía, es poder soportar a gente pesada, largo ánimo. Gente te agüita, gente difícil te agüita más, gente pesada te cansa. Es una realidad en la vida. Entonces tengan eso, tengan largo ánimo. ¿Por qué? Porque todavía vamos a seguir
con gente pesada, gente difícil. Y luego la paciencia de Job más adelante. Entonces, eso sí es poder soportar el peso de circunstancias difíciles, porque ambas cosas nos tocan. Podemos estar así repleto de amigos y todo el mundo nos quiere, y tienes leucemia, se te cae el pelo, el perro ya no te reconoce, o sea, todo eso, pero tus amigos y familiares no te dejan. Entonces no necesitas macrothumia, o sea, soportar a gente difícil, porque no la tienes, pero sí necesitas para soportar una circunstancia pesada. Entonces, o sea, son exageraciones, pero sí, con eso captan, ¿no? Entonces dice, hasta la venida del Señor, no hasta que acabe la prueba. Parte del problema que tenemos es que juzgamos, como que sobreestimamos la prueba y subestimamos la presencia y provisión de Dios en la prueba. Lo voy a volver a decir, porque lo vas a querer apuntar. Gran parte de nuestro problema es que sobreestimamos la prueba, que es una prueba después de todo, y subestimamos la provisión y presencia de Dios en la prueba. Entonces, Él me da todo lo que necesito para vivir lo que estoy viviendo, sea difícil, sea insoportable, me da lo que necesito para soportar. Entonces, sí puedo, es que no puedo, sí puedo. Entonces Pablo dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no lo sacamos para que ahí estás en el gimnasio y... Hello, eso no es lo que Pablo estaba diciendo, sino soy fuerte para todo, inclusive escasez y pobreza. Es el contexto. Acuérdate, chico, texto fuera de contexto es pretexto. Entonces él está diciendo, yo en todo he aprendido y estoy enseñado. Entonces está hablando de no lo que viví hace 20 años, sino actualmente es lo que estoy viviendo con Dios. Tanto abundar como tener escasez. Todo. Y entonces todo lo puedo, porque algunos no pueden con abundancia. No puedes ser rico. Y es el anhelo de tu corazón. Tener abundancia. Y no puedes. ¿Por qué? Porque te olvidas de Dios. Lee el libro de Proverbios. Te olvidas de Dios. En su prosperidad, en el libro de Jueces, se olvidaban de Dios. Entonces, si Dios te está haciendo pobre toda tu vida, tanto te ama que no te deja olvidarte de Él. No es sarcasmo. Pero, o sea, estamos así. Bueno, mira, que Dios me dé lo que yo quiero y yo me encargo de no olvidarme de Él. Entonces, ¿cómo? Simplemente no somos así y Dios lo sabe. Y porque me ama, Él está muy atento a lo que realmente me conviene, porque me ama. Y si me da abundancia, es porque Él considera que eso va a hacerme amarle a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo y amar a otros cristianos como Él me amó a mí. 3 mandamientos y el último es no amar al mundo. Ahora, si fuera fácil, no lo pondría como mandamiento. Haz esto, no ames al mundo. ¿Cómo? ¿Qué entiendes con eso? Amar. Es ágape. De tal manera ágape Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces da lo mejor. Entonces no ames al mundo porque le vas a dar lo mejor. Va a ser amor incondicional. Es más, aunque el mundo te maltrate, va a ser amor contracondicional. A pesar de cómo te trata, sigues amando al mundo y sigues buscando lo que el mundo busca. Entonces sí tenemos que desprendernos de eso. Y fíjate, o sea, algunos están así, incómodos. ¿Por qué es tan incómodo hoy que hace 30 años no era incómodo? Era la de ahí todos. Sí, por cierto, sí, es cierto, es toda la verdad. Esta semana lo estoy viviendo y comprobando, es la verdad. Pero ahora ya no. Entonces las conversaciones desde el púlpito han cambiado y eso ha cambiado la perspectiva y el afecto del pueblo de Dios, donde quiera. Entonces, pero si volvemos a la palabra, ellos vivían esto. Entonces es importante ver, si
si han puesto atención, he mencionado ya varias veces que la nueva tendencia, que no es nueva, no hay nuevas doctrinas, nomás son viejas herejías recicladas. Pero entonces es ver la palabra de Dios como sí inspirada por Dios. Okay. Pero cuando la Biblia dice todas las escrituras, es importante lo que dice. No dice toda la palabra de Dios es inspirada, dice todas las escrituras, o sea, lo que literalmente escribieron es inspirado. No nada más las ideas, porque la tendencia de hoy es que las ideas son inspiradas, pero por eso algunas cosas son equivocaciones. Por ejemplo, no es cierto, realmente fueron 4 que escribieron el libro de Isaías. ¿Cómo es posible que supo esto de antemano? ¿Cómo es posible que Daniel supo esto de antemano? Entonces lo agregaron después. Pero todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces Jesús cita Isaías, los 4 hombres, es un solo Isaías. Pero entonces lo cita así comúnmente como un solo Isaías. Cita a Daniel como un solo Daniel, un solo autor del libro de Daniel. Entonces, bueno, es que Jesús igual no sabía, ignorante. Y si eso es tu Señor y Salvador y no sabe discernir la Biblia, ¿quién te va a ayudar? ¿Sí te das cuenta? Entonces ya el próximo paso es decir, entonces di con tus labios, yo soy Dios. Y tú declara, y tú produce, y tú desata bendiciones. O sea, mejor porque Dios, ¿cuándo? Si Jesús creía a Daniel. O sea, ¿cómo? Entonces tú tienes que ser Dios y ser autor de tu futuro y dueño de tu destino. ¿Te das cuenta cómo es un pasito? Pero si otra vez es, seréis como Dios, es la conclusión. ¿Quién lo dijo primero? La serpiente en Edén. Entonces, no hay nuevas doctrinas, nomás son viejas herejías. Entonces, otra vez Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando lees en 1 y 2 Tesalonicenses, cuando lees lo que dice Apocalipsis, cuando lees cómo Jesús enseña y advierte, y será así, que dos mujeres estarán en el molino, y una será llevada y otra se quedará, y 2 estarán durmiendo en una cama y uno se va y uno se queda. Entonces, y ahora, no, pues eso es un decir, realmente no va a haber un arrebatamiento. Eso es lo que hoy se está diciendo. Y no va a haber un reino milenial y no va a haber una venida física de Jesucristo al mundo. Y realmente no van a haber cielos nuevos y tierra nueva, sino nosotros ecológicamente, la iglesia, y tú tirando popotes por donde quiera, así, la iglesia va a renovar los cielos y la atmósfera. Cuando dice los cielos, está hablando más allá del aire de este planeta. Pero otra vez, el texto fuera de contexto es un pretexto. Y medio lo citan, y la forma de poder decir, y algunos no están acostumbrados, que realmente tomamos una Biblia física, de papel, y la abrimos, y estudiamos todo lo que va diciendo y lo estudiamos en orden, y luego la abrimos acá y la abrimos allá y la volteamos a ver otra vez y así, y luego decimos cosas chistosas como macrothumia y upomone y metemos griego y hebreo y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que escribieron en griego y hebreo. Porque todas las escrituras inspiradas por Dios son útiles para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Y creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Pero entonces dice que tengamos esto, soportando gente difícil. Y siempre es, subestimo la prueba. Pienso que debe durar menos y subestimo la importancia de la prueba ante la eternidad. Entonces, esto no es necesario, Dios. ¿Estás en serio, Dios? O sea, ya, líbrame de esto, Dios. Ya, socórreme de esto. O sea, como que esto no es bueno, entonces quítamelo. Subestimamos la prueba. Sobreestimamos la prueba de que dura demasiado, es innecesario esto, está muy caliente el fuego, bájale, o sea, todo, y subestimamos el propósito de Dios, su presencia, su provisión en la prueba. Ok, entonces, ya en segundo servicio lo voy a decir bien.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Toda la temporada, porque vivían no con riego, sino con temporal, toda la lluvia temprana y también la tardía, porque uno arranca el trigo, por decir, para crecer, y el otro termina. O sea, siguen sacando más espigas y llenándolos de grano, pero entonces termina la lluvia y en un mes el trigo ya está para cosechar. O sea, nadie lo deja nomás así. Entonces nadie deja el aguacate caer a tierra. Ven cuando ya está. Ven cuando el limón ya se desprende solito. La manzana, una naranja, los plátanos. Solo el epazote lo puedes cosechar cuando tú quieras. Pero no somos epazote. Siempre está hablando de fruto, siempre está hablando del grano que cae en tierra y muere y da fruto. Entonces, considera eso, que es una temporada de trabajo y de poner atención y de cuidar lo que has sembrado hasta la cosecha. Y luego tener 2 o 3 gatos en el granero para que los ratones no coman todo lo que fue tu trabajo. Esa es la realidad. Entonces, recordándoles que así es. Pero si solo las ideas son inspiradas, vamos a conceder a aquellos con esta tendencia recién de los últimos, pues lo que son los 2000 ya. Pero ya llegó, o sea, ya está presente, lo escuchas donde quiera, los más populares, los más in y cool, son los que hablan así. Entonces sí tenemos que poner atención y tener cuidado. Pero entonces, vamos a decir que lo que escribieron no es inspirado, solo las ideas. Ok, la idea que Pablo y Pedro y todos los discípulos, todos los que escribieron los 4 evangelios, los primeros cristianos, la idea que ellos entendían de Dios, el Espíritu Santo, es que Cristo viene pronto. Entonces, aunque no creas que las meras escrituras, lo que físicamente escribieron en pergamino, por decir, aunque no creas que eso haya sido inspirado y solo las ideas, la idea queda muy concreta y muy visible en el Nuevo Testamento que Cristo viene pronto. Entonces, tener paciencia es que, ¿sabes qué? Olvídate de rescate. Eso no es lo que Dios está diciendo. Viene pronto. Okay, entonces, eso es la mentalidad correcta. Durante 2000 años, pronto, a ver Dios, vienes con tu Larus y dices, pronto. O sea, hay una marca de gelatinas, por decir, que se llama Pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace rápido. Entonces, aquí vengo, pronto, ¿qué hubo? Entonces es importante porque en el tiempo que yo llevo siendo cristiano, yo he visto hombres y mujeres que no compraron suficiente aceite y se alargó la noche. Todos se durmieron, pero cuando viene la voz del esposo, he aquí, ya viene, entonces despiertan y tu lámpara ya está, ya no tiene aceite, así, pues préstame, manita, préstame, hermana, préstame para mi lámpara, y ellas van a decir, no, pues ni vamos a llegar a la esquina, entonces no te presto, ve y compra tú. Haz lo que yo hice. Entonces yo estoy viendo eso, que hay pastores y hay hermanitos en Cristo comunes y corrientes que no han comprado suficiente aceite. Porque dijeron que para esto, que con el Golfo Pérsico, que cuando te acuerdas que en el año 2000 se van a descomponer las computadoras y van a estrellar aviones y submarinos y solitos se lanzan misiles, o sea, todo va a ser fin del mundo. Pues ya es 2023, ya llevamos, el niño que nació ese año ya terminó su carrera universitaria. ¿Qué hubo? Entonces leemos cuando Pedro dice, y consideren, tengan paciencia, aguanten, porque esto es pronto. Dice, acuérdense que para el Señor 1000 años son como un día, y un día como 1000 años, o sea, viceversa. Y dices, has tenido días que parece que ese 24 horas fueron 1000 años, y has pasado momentos largos que parece que nomás así paró. Ya pasó esto, fue tan lindo, ni me di cuenta cómo pasó el tiempo. Entonces, el tiempo es relativo. Einstein
sugirió, no lo pudo comprobar en su tiempo, pero sugirió que fuera de la gravedad de la Tierra, o sea, de este planeta, el tiempo camina a otra velocidad. Y junto con su idea de relativismo fue la idea de que velocidad es relativa, peso es relativo. Entonces tú pesas, vamos a decir, 80 kilos aquí en Tierra, en Marte pesas menos. Claro que te mueres porque no hay oxígeno ni nada que comer y todo, pero pues mandas selfie por el rover que está ahí tomando fotos y ahí te mueres. Entonces, o sea, es relativo eso. Entonces, un boxeador es peso completo aquí. En Marte ya no, es peso medio. Pero ¿contra quién compite? Pues un marciano nomás saca, ya, o sea, ya terminó. Entonces, viéndolo así, todo es suponer. Nomás estoy diciendo, piensa en eso. Y ya lo comprobaron. Que simplemente cuando tú puedes hacer la prueba en una rueda de bicicleta y puedes poner un pedazo de cinta aquí en un rayo al extremo donde está el rin y en el mismo rayo pones un pedazo de cinta junto al eje y le echas a andar y visualmente uno parece avanzar, pero están pegados al mismo rayo. El mismo rayo está haciendo esto. Si lo haces lento, tu ojo alcanza a ver cómo va al par, ¿ok? Como manecilla de reloj. Pero cuando lo echas veloz, uno ya le está ganando al otro y van sobre el mismo rayo. Y dices, yo no lo entiendo, pero pues, haz la prueba. Lo puedes checar. Entonces, es esto. Y dices, bueno, es que tus ojos, es que esto y todo. Ajá. Y sabes que si yo te explico eso, siempre te duermes. Así es que ve a hacerlo en casa y ya tú me dices. Pero piensa en esto, que entonces han hecho eso con satélites alrededor de la Tierra, con la estación del laboratorio que está dando vueltas alrededor de la Tierra, que el tiempo es diferente. Por eso, cuando estás aquí en Semilla y ya nos faltan 10 minutos, sientes que son otros 40 minutos. Y solo son ya 9 minutos, ya 8 minutos. Entonces el tiempo, o sea, cuando estás así, que ya me quiero ir, que tengo hambre, o sea, nomás para calentar una tortilla parece eterno. ¿Ok? Hasta que no se prenda y ay, la tortilla está ardiendo. Pues entonces sí, algo pasó. Pero entonces nosotros, si te ubicas en eso, si un día y 1000 años son como lo mismo, no dice que es lo mismo, pero es como esto. Y dice, y también 1000 años son como una vigilia de la noche, que para los judíos, en el Antiguo Testamento, eso lo toma Pedro del Salmo 90, y dice, y es como una vigilia de la noche, que serían 4 horas. Entonces, Jesús resucitó y ascendió a los cielos antier. He aquí vengo pronto. Pero entonces lo que yo hago es esto. Yo hablo con la urgencia de que entonces puede ser hoy. Y trabajo pensando que puede ser en otros 1000 años. Entonces, ¿cómo nos queremos encontrar? ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Cómo vamos a marcar rumbos y dejar fundamentos para seguir? Entonces, como esas casas que tienen sus varillas y sus envases de vidrio, que ahora ¿qué hace la gente? Que ya no te dan. Pero entonces, ¿qué? O sea, están con eso porque para que agreguen otro piso algún día. Entonces, construir fundamentos que aguanten más pisos de los que yo pienso poder edificar en mi vida y tener un poco más la mentalidad que se tenía en Europa cuando comenzaban esas catedrales tan famosas en Europa. 300 años tardan en terminar. Entonces, o sea, el que está colocando los cimientos de eso es un hoyo profundo y él está haciendo todo eso, y por eso sucede un terremoto en México y caen edificios y ahí están las iglesitas y nomás como que se mueve un poco la cúpula o el campanario hace así, pero aquí y las campanas siguen sonando. O sea, eso es todo. ¿Por qué? Porque construyeron el reino de Dios. Eso era su mentalidad. Estamos haciendo algo que tiene que estar aquí cuando Cristo viene.
cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, vivir de esa manera, o sea, yo no voy a ver el fin de esto. Pero si me toca ya en la parte del techo y estamos colocando vigas y le vamos a hacer una ranura así y otra ranura aquí, y de este lado le vamos a poner como unas flores donde la viga se conecta así al muro y todo, y ya nomás así porque pues ya es casi hora de irse, ya me van a pagar. Entonces tallas en la madera, flores en la madera del lado del techo que nadie va a ver. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ver. Entonces, cuando entiendes eso, entiendes lo que Santiago estaba viendo. Cristo viene pronto. Y si no, que me encuentren así tirado en el camino con las manos hacia Jerusalén, porque es mi destino, porque allá vamos. Entonces, es eso, o sea, vive tu vida de esa manera. Ok, entonces, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pero 2000 años, bueno, entonces, ya, más cerca. Pero Pablo vivió su vida equivocado. Todos los apóstoles vivieron su vida equivocados, pensando que durante su vida Cristo venía. Pero ¿cómo vivieron su vida? Y trastornaron el mundo. Y si hubiera venido el Hijo del Hombre en su tiempo, sí iba a hallar fe en la tierra. Y bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor, que lo encuentre haciendo su voluntad. Entonces digo, esa es nuestra pauta. En ese tono se va a tocar, este es el compás y el violín dice así. Entonces así lo tenemos que echar. Entonces dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hace unos años estuve en una tipo conferencia y retiro con mi pastor y otros misioneros y otros pastores, muy padre, muy lindo, como una reunión familiar, pero nos puso una dinámica. Entonces puso diferentes grupos y dice, ok, algunos, como preliminar, algunos son profetas, otros son maestros, o sea, como que delineando, otros son evangelistas y todo eso. Entonces, pero ya formando tu grupo, tienen que decidir, este es el problema que van a resolver. Decidan quién va a anotar y cuál es el problema y cuál es la solución. Y de repente, y estamos así, y por fin hago así, profeta, esperen, hay que hacer esto, ¿quién lo va a apuntar? Bueno, dámelo. Entonces yo empiezo a escribir. Entonces, profeta, no lo hace, pero él como que ya dirige y ya todos estamos volteados en eso. Pero, entonces me quedé así. En eso estábamos como que en el centro de retiro podías abrir, entonces abren y todos están así porque ya había abierto las demás puertas y todos ya estaban regresando al auditorio, menos nosotros, porque todos estaban hablando. Y por fin Jaimito, con todo el tacto y nobleza del mundo, ¡esperen! Ya, se detienen, abren la puerta, ahí está Mike McIntosh y todos están así y yo, ya vamos para allá. Entonces, o sea, el juez está en la puerta y ese texto vino a memoria, pero ¿cómo iba a estar nomás haciéndome tonto y dejar que quemaran todo el tiempo? Y porque teníamos que dar una respuesta. Y todavía no había un secretario, porque todos eran tan buena onda que el líder no tomó liderazgo. Que alguien que está para servir y trae pluma y trae papel, no dice, bueno, yo apunto. Entonces, reconocer tu función y hacer. Entonces, bueno, el juez está en la puerta. No os quejéis unos contra otros porque les va a pasar como a Jaime esa vez y todo el mundo callado y mirándote y ya se te olvida lo que ibas a decir. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y necesitamos tener esto presente. Que ninguno de los profetas la pasó bien y ninguno de los profetas escogió ser profeta.
Okay, ninguno quería eso y ninguno quería lo que tuvo que vivir, pero lo hicieron. Y porque Daniel fue fiel, porque Jeremías fue fiel, porque Isaías fue fiel y Manasés el rey le cortó en dos, la cerró. O sea, qué bueno que te fusilaran, porque pau y ya estás con el Señor, pero esto va a tardar. Entonces fueron quemados, fueron apedreados. A Andrés el apóstol lo arrastraron detrás de un caballo por las calles empedradas hasta deshacer su cráneo. O sea, dices, no, pues yo voy a seguir aquí en Club Semilla con los niños. Entonces, pero todos ellos de ahí los sacó Dios. El profeta Amós dice, yo no soy profeta porque sí existía como oficio. Yo no soy profeta, yo soy boyero. Y yo también cosecho higos, o sea, de los que te están vendiendo cacahuate en el estacionamiento de algún lugar. O sea, estos. Yo soy esto, pero Dios me mandó a decir, ve y diles así. Entonces, esto es. Entonces, ninguno aquí de nosotros se cree competente para eso, se cree capaz de esto. Ninguno de nosotros siente que está lleno de poder y de revelación como para hacer algo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo que sí. Dice, en aquel momento el Señor te dará que decir. Entonces, aunque no quieras, Dios te puede colocar donde necesitabas estar. Y puede ser para algunos de nosotros que todo el propósito, todo lo demás, sí, hacías unos pasteles bien ricos y tus enchiladas sin palabras. O sea, sí, hacías todo eso, pero todo el propósito de andar en Cristo, de entender la Biblia, de escuchar enseñanza, de servir, de crecer, de madurar, de pasar pruebas y todo esto para tener una conversación con Saulo de Tarso. Y él va a trastornar el mundo. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Quiénes fueron los que a ti te hablaron? Gente muy ordinaria, ¿sí o no? Entonces, pensando eso, seguimos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Nada más que está mejor verlo en la película y no vivirlo. Claro, como Jesús. Pero aún Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia como un humano por lo que padeció. Entonces, ¿cómo voy a exentar lo que Él no exentó? ¿Y cómo no voy a decir lo que Él vino a decir? Entonces, claro, cuando lo tomas esto dice, entonces la de ahí, entonces vamos bien. Otra vez, cuando sigues en Google Maps y la señora te está diciendo, en la bifurcación, gire a la derecha con dirección a, entonces te fijas, ¿no? Y dices, ves el letrero, y igual todos que van pues ya vamos, ¿no? Para el aeropuerto, y dices, sí voy bien. Entonces, ves todo eso y dices, ok, entonces sí voy bien. Y si no, si el mundo no te aborrece de repente, es porque eres de ellos. Y estás tratando de ser buena persona, eres muy moral, tienes tus virtudes, buena gente, puntual. Míranos, ni puntuales, pero entonces, o sea, pero ahí vas con tu bandera de puntualidad. Entonces puedes tener todo eso. Y si el mundo no te aborrece es porque no ve a Jesús a quien crucificaron en este mundo. Entonces, es decir, bueno, si me están tratando como le trataron a Él, ojalá sea por el aroma de Cristo que perciben. ¿De acuerdo? Y si no, junta tus fuerzas. Corre más rápido, porque en este tramo nada me impide. Entonces avanza, crece, fortalécete en este tramo que nada te impide. Porque más adelante, ahora sí, le tienes que bajar a segunda y vas subiendo. Y va a costar más trabajo, pero es la de ahí, tenemos que llegar. Habéis oído de la paciencia, ahí sí es upomone, soportar circunstancias pesadas, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué dice esto? Otra vez, porque eran judíos y venían saliendo apenas de un marco cultural de como religiosidad externa.
Y decir, no, pues esto, no, pues gracias a Dios. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Pero venías quejándote. Entonces, y tenemos eso como una religiosidad externa que no está mal, pero si no hay algo interno, es simplemente una máscara, es una disfraz y no. Entonces no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, solo recalcando lo que Jesús ya dijo, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Y ya en 8 días veremos la conclusión de Santiago. Vamos a ponernos en pie, por favor. Pero ya viendo bien el marco y viendo que Dios ve lo que no es justo, Dios ve la injusticia, la persecución, Dios ve lo que no está correcto, lo que no mereces, cómo te tratan, hasta en la misma iglesia, Dios lo ve. Entonces no necesitas estar reclamando y pidiendo retribución porque Él ya lo ve. No tienes que decirle nada, Él ya lo ve. Pero entonces sí podemos considerar a Job que en todo este asunto no pecó con sus labios y tenía de qué hablar en su vida y no pecó con sus labios. Entonces, ¿por qué? Hemos visto el fin de Job, que Job no pudo ver, pero cuando lo vio, él tuvo que escribir lo que le había pasado y entenderlo diferente y transmitir una perspectiva que mira hacia lo eterno. Entonces Dios ve todo y el juez está en la puerta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Todas las escrituras son útiles, inspiradas. Todo lo que escribieron tenemos que entenderlo, estudiarlo, luchar, porque no nos gusta siempre, recibir consolación, recibir amonestación, recibir instrucciones para vivir, Señor, y ser fortalecidos, viendo que nuestro Señor y Salvador camina delante de nosotros. Que nada de lo que vivimos, Él exentó. Entonces podemos estar en su camino, aunque no exentemos nada tampoco, pero es el camino de Jesús. Entonces, Señor, que podamos caminar bajo la sombra del Omnipotente y decir, eres mi Dios y mi fortaleza, y no temeré así pestilencia que ande de día, ni flecha que vuele de noche, que tú eres mi porción. Y un día escuchar mi nombre y voltear y ver a Jesús. Y muchas cosas se aclararán para nosotros, pero solo hasta ese día. Mientras, Señor, caminamos por fe y aún así sin ver, te amamos y te seguimos. Y damos gracias, Señor, pedimos entonces, revélate, enséñanos más, confórmate a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.